Bien, continuamos un poquito más con filtros. En este caso quiero que veamos dos objetos más que sirven para hacer filtros, que no son los más comunes, que son los que vimos en el video anterior. Para eso vamos a abrir estos dos ejemplos que, como siempre, les voy a estar dejando, que son filtros con señales y filtros con señales 2. Los objetos que quiero que veamos son estos dos: BCF y Reson. ¿Por qué vamos a analizar estos objetos? Básicamente lo que tiene de interesante ambos es que son objetos un poco más avanzados que los que vimos hasta ahora, que son bastante básicos, por así decirlo. Esto ya, primero que nada, que nos permiten controlar más parámetros, y segundo, que admiten en sus entradas, en los controles de parámetros, admiten también señal de audio, no solamente señal de control, lo cual está interesante para hacer diferentes cosas que pueden ir variando con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podemos, no sé, controlar la frecuencia de corte con un envolvente, ¿sí? O la ganancia, o el ancho de banda, el Q, etcétera, etcétera. Para eso tenemos estos dos ejemplos justamente. Primero vamos a ver este hecho con el objeto BCF. BCF viene de las siglas Voltage Controlled Filter, o filtro controlado por voltaje, que era antes un tipo de filtro que utilizaban mucho los sintetizadores analógicos de la vieja escuela. Justamente eran filtros que se controlaban mediante señales de voltaje, lo cual permitía esto que les estoy diciendo, de generar variaciones en el tiempo, ya sea envolventes o nada, como vamos a hacer ahora, una señal repetitiva basándonos en otro oscilador, ¿sí? Entonces vamos a escuchar qué pasa. Vamos a subirle un poquito el Q. Igual por defecto viene, por defecto no, perdón, le pusimos un argumento ya de 10. Los parámetros, nada, tenemos en el inlet de la izquierda de todo la señal de entrada, en el inlet central la frecuencia de corte, y en el inlet de la derecha el Q. Esto funciona exactamente igual que BP, pero como admite señal de audio, yo puedo utilizar un oscilador para hacer un barrido, ¿sí? Si yo subo el volumen, ¿qué está pasando acá? Voy a subir un poquito más todavía mi señal. Acá ya no se nota tanto. Si la bajo, claro, estoy haciéndolo oscilar demasiadas veces por segundo. ¿Qué está pasando? Yo estoy utilizando, fíjense que está conectado al inlet del centro, o sea que está controlando la frecuencia de corte. Estoy utilizando un oscilador, en este caso un oscilador que por defecto venía en 0,4 Hz, o sea que era menos de un ciclo por segundo, era un 40% de ciclo por segundo. Después yo, ¿qué decía? Le sumaba a esta señal un 1 para que ya no oscile entre menos 1 y 1, sino que oscile entre 0 y 2. Lo dividía por 2 para obtener ahora sí un valor entre 0 y 1. Lo que estoy haciendo acá es pasar a positivo mi señal, convertir a positivo. Esto ya lo habíamos hecho varias veces. Y después, por último, lo multiplico por un número, en este caso 2000, para que ya no oscile entre 0 y 1, sino que oscile entre 0 y 2000. Y le sumo 3000 para que oscile ahora entre... esto está mal, no estaría oscilando entre 2000 y 4000, sino que estaría oscilando entre 2000 y 5000. Sí, ya lo edito. Ahora sí. Está oscilando, o sea, es una... fíjense que yo estoy trabajando, esto es parecido a lo que habíamos hecho con la FM, ¿sí? Yo estoy sumándole a mi señal, después la estoy multiplicando y le estoy sumando otro valor. ¿Qué está pasando ahora? Mi señal está oscilando entre 2000 y 5000 Hz una vez por segundo. Ahora, porque yo le cambié, como moví el number box le cambié eso. Entonces,
el resultado es este que les comentaba, ¿sí? ¿Sí? Oscila entre, entre 2000 y 5000 Hz una vez por segundo. Si yo voy subiendo esto, ¿sí? Cada vez sí, muy interesante para realizar barridos y este tipo de cosas. Incluso también podría controlar el ancho de banda, o sea, el Q, en realidad, perdón, no el ancho de banda, el Q de mi filtro mediante otra señal para hacer diferentes rampas, por ejemplo, o así un oscilador senoidal, una onda cuadrada. En definitiva, lo interesante de BCF, al igual que de Reson, es que, primero que nada, que son filtros de un polo mucho mejor realizados que el BP, o sea, el algoritmo está mejor hecho, son mucho más eficaces. Y segundo, que admiten señales de audio. Y BCF en realidad tiene otra ventaja más, y es que no solo es un filtro pasabanda, ¿sí? Como lo estamos utilizando acá, sino que en el inlet de la derecha tiene la parte imaginaria de nuestro filtro, o sea, matemáticamente la parte imaginaria del filtro, entonces se comporta como un filtro pasabajos. ¿Sí? Ahí es un pasabajos. Si yo conecto la salida de la derecha es un pasabajos, y esto sería un pasabanda. ¿Sí? Pasa que como no estoy cambiando los inlets, no lo escuchan. Ahora se escucha mejor. Ahora es un pasabajos y ahora es un pasabanda. ¿Sí? Eso trabajando con los dos outlets que tiene. El outlet de la izquierda es el pasabanda y el outlet de la derecha es el pasabajos. Y respecto ahora del objeto Reson, esto lo voy a dejar ahí. El objeto Reson también es un filtro unipolar mucho mejor pensado mucho mejor desarrollado matemáticamente que BP. Obviamente consume un poquito más de recursos, pero la diferencia no es mucha y los resultados sí son mucho mejores. Lo que me olvidé decir es que BCF no es nativo. Si utilizan vainilla, no es nativo de Pure Data, sino que es de Cyclone. Igualmente, no, perdón, me estaba confundiendo. BCF no, Reson. Reson no es nativo de vainilla, sino que viene con la librería Cyclone, que igual es una librería que venimos usando hace un montón, así que ya la deben tener instalada seguramente, pero por las dudas, por si trabajan en otra computadora y no la encuentran, es porque no es nativo, sino que viene con Cyclone. Como les decía, Reson es otro filtro unipolar mejor desarrollado que BP, también es un filtro pasabandas, pero que también admite en sus inlets señal de audio, no solo señal de control. Y una cosa muy interesante que tiene Reson es que no solamente tiene el control de frecuencia, que es el tercer inlet de la frecuencia de corte, y el control de Q, que es el último inlet, el cuarto inlet, el de más a la derecha, sino que agrega un control de ganancia, lo cual está muy interesante para jugar justamente con los filtros, sobre todo esto que habíamos visto, que capaz cuando yo voy subiendo mucho en la frecuencia de corte, cuando voy subiendo mucho el Q de mi filtro, pierdo mucha energía, entonces está bueno tener un control de amplitud, un control de ganancia directamente dentro del propio filtro, ¿sí? Al igual, funciona exactamente igual que habíamos visto con BCF. Tengo entonces mi primer inlet, que es mi señal de audio, mi segundo inlet, el control de ganancia, el tercero, el control de la frecuencia de corte, y el último, el cuarto, es el control del Q. Algo interesante para hacer con estos filtros, también se puede hacer con BCF, es esto que les voy a mostrar a continuación, que es básicamente controlar la frecuencia de corte mediante un envolvente, ¿sí? Con un line, como ya habíamos estado trabajando antes. Entonces el resultado puede ser algo así. En este caso, bueno, la duración de nuestro envolvente es muy corta. Si yo la cambio,
¿sí? Incluso puedo cambiar la forma, como siempre. Es lo interesante de utilizar objetos como mgen. ¿Sí? De nuevo, admite directamente señal de audio, lo cual está interesante porque me permite utilizar un objeto como mgen, que ojo, con bandpass también, con BP, también lo podría hacer, pero tendría que hacerlo con señales de control, y para automatizar las señales de control es un poco más engorroso. En cambio acá directamente yo puedo enchufar un line de audio y, como ven, es mucho más interesante. Puedo cambiar la duración de esto, como estaba algo más parecido a lo que estaba al principio. ¿Sí? Entonces, nada, el resultado, pueden ir jugando con esto. Incluso, nada, para hacer síntesis sustractiva está bastante interesante. Termina controlado por esta frecuencia de acá. Si yo le pusiera algo más, está en 9000, le puedo poner algo más bajo, 5000, 1000. Pueden ir jugando con la frecuencia de corte y esta envolvente, para esta envolvente. Entonces va a ser un barrido. ¿Sí? Acuérdense de los argumentos: ganancia, frecuencia de corte, Q del filtro, pero yo acá la frecuencia de corte es dinámica, la estoy controlando con una envolvente. Y con eso cerramos lo que serían los distintos objetos de filtro dentro de Pure Data. Hay bastantes más, sobre todo en las distintas librerías. Hay muchas librerías que incluyen filtros con mayor, menor nivel de control, con distintas utilidades. De nuevo, hacer un filtro en sí matemáticamente no es difícil, entonces se puede optimizar muchísimo. Hay muchísima gente que hace sus propios filtros y los agrega a otras librerías, así que hay muchos dando vuelta. Pero estos son los 4, o sea, LOP, Hype, BP y BCF son los 4 que trae por defecto Pure Data, cualquier Pure Data. Y aparte, Reson es uno muy común porque la librería Cyclone es súper útil y es una librería que usamos muchísimo siempre. Entonces estos son como los 5 más comunes. Ahora, en el próximo video vamos a ver algunos usos prácticos de los filtros.